Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segmento En Diálogo. Hoy nos acompaña el abogado Enrique Reina, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Bienvenido. Muchas gracias, Dalia, por la oportunidad. Vamos a abordar un tema interesante porque justamente este tribunal se viene estrenando en este proceso, algo novedoso y que sin duda en estos últimos días ha generado mucha noticia, sobre todo por todas estas impugnaciones, estas solicitudes que han llegado de estos candidatos. En tema de justicia electoral se establece que es el tribunal quien tiene la última palabra, salvo la disposición que tenga la ley constitucional. ¿Esto ha generado o está generando algún tipo de conflicto? Bueno, sí, el tribunal ya tiene más de 2 años de existencia. Ya hemos resuelto, visto cerca de más de 100 casos en tanto de los procesos preprimarios, primario, pregenerales y ahora en las generales. La Constitución, no, fue una reforma constitucional, no hay que olvidar de dónde venimos, de unos procesos electorales conflictivos que habían perdido toda la credibilidad, la institucionalidad electoral anterior, y se crean 2 instituciones, el CNE y el TJE. Efectivamente, la Constitución dice que somos la máxima autoridad en temas de justicia electoral, salvo lo dispuesto en el tema de justicia constitucional, como bien lo señala. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que hay un procedimiento administrativo que se lleva a las elecciones, que puede ser tanto dentro de los partidos políticos como en el Consejo Nacional Electoral. Esa podríamos decir que es la primera instancia de los procesos o las diferencias que se pudieran dar entre actores políticos, entre partidos y entre candidatas o candidatos. Después, agotado este trámite administrativo, la instancia judicial especializada es el Tribunal de Justicia Electoral, que es el que tiene que resolver todos los conflictos que surjan de esta conflictividad. Y posteriormente existe naturalmente el derecho al recurso de amparo, que es un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos. Pero se entiende claramente que hay un grado de especialidad en el Tribunal de Justicia Electoral para atender y resolver los conflictos electorales, como dice la palabra, y el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional queda dispuesta más que todo para resolver temas de derechos y garantías constitucionales. En este caso podría ser cuando a usted no se le respete la legítima defensa, cuando no hay un debido proceso, cuando no se respeta el derecho a petición, pero sí debe haber un camino procesal, es agotar la vía administrativa en los partidos, agotar la vía del Consejo. Si en estos casos no está de acuerdo, ya la ley electoral de Honduras, que está en vigencia desde mayo, dice claramente, todo acto o resolución emitida por el Consejo es sujeta al recurso de apelación en el Tribunal de Justicia Electoral. Una vez agotado el Tribunal de Justicia Electoral y emitido una sentencia, o que no se recibe el caso, pues las personas, si consideran que se le han violentado los derechos, deberían o podrían acudir al recurso de amparo. Y en este caso justamente se ha presentado ya una situación con la Sala Constitucional que ha decidido la suspensión del acto reclamado de lo que van a ser las elecciones, si van a repetir las elecciones en Duyuri y Guampusirpe, pero ellos decidieron que no iba a ser así. Esto está interviniendo, afecta la funcionalidad del tribunal, pasa por encima de la autoridad del Tribunal de Justicia Electoral y genera o podría generar a futuro un conflicto mayor. Sí, mire, yo creo que, en mi opinión muy personal, porque no lo hemos discutido en el Pleno de Magistrados, pero como lo decíamos, por los problemas que fueran, no voy a ir al fondo de por qué se decide repetir los procesos electorales en Duyure y en Guampusirpe. Es una decisión que toma el Consejo Nacional Electoral. Esta decisión, pues, naturalmente puede ser apelada, que es el camino correcto, porque las mismas resoluciones del Consejo así lo dicen. Tiene el derecho al recurso de apelación, 3 días posteriores a presentarse hábiles, a presentarse en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y qué pasó? Los actores políticos decidieron no pasar por el Tribunal de Justicia Electoral y se fueron directamente a la Sala Constitucional. Hay un precedente anterior de un caso previo a las generales, en que un partido político presentó directamente a la Sala Constitucional un caso de una decisión que había tomado el Consejo, y la Sala Constitucional lo denegó, porque naturalmente hay un camino procesal. Entonces, a mi juicio, se genera esa posibilidad de una inseguridad jurídica electoral, le podríamos llamar, porque no se respeta este procedimiento y se salta, como se dice en argot popular, la tranca del Tribunal de Justicia Electoral, lo que puede constituir de alguna forma un peligro, porque deja a manos de la Corte Suprema de Justicia decisiones
que primero deberían haber pasado por la ruta electoral. Y que podrían tener mayor impacto si se hubiese dado en una zona con mayor población o en un nivel a nivel presidencial. En este caso lo vemos en las municipalidades. Correcto, es un precedente complejo. Como le digo, de hecho, sin ir al fondo, obviamente, de la repetición de elecciones, creo que no es un hecho común en Honduras, es un hecho interesante también de verlo desde ese punto de vista, porque si hay determinaciones que se tomaron por tal o cual razón. Y que ya se ha dado, abogado. Tenemos un precedente de 2014, si mal no recuerdo, que se dio este evento y que se eligió lanzando una moneda al aire. No, y la resolución fue bastante tardía, casi cuando ya había salido el alcalde del periodo, fue cuando se definió. Entonces los tiempos electorales son bastante cortos y las conflictividades políticas son grandes. Entonces, si usted genera espacios en que se pueda cambiar o variar este camino procesal que creo que ha costado tanto tiempo irlo formando, y en un proceso electoral además este proceso de 2021 ha sido un proceso, creo yo, transparente, con una participación histórica, con una voluntad soberana expresada claramente. Entonces, creo que hay que buscar los mecanismos para fortalecer la institucionalidad y no debilitarla. No se cuenta con una ley en este momento de justicia electoral, sin embargo, posiblemente sea discutida próximamente con el nuevo Congreso. ¿Debe delimitarse las funciones de la justicia electoral con la justicia constitucional para buscar una armonía y no tener situaciones como la que estamos viendo en este momento con lo que determinó la Corte? Bueno, eso es una deuda pendiente, pienso yo, con el pueblo hondureño. Las reformas electorales se traducían en la creación de 2 entes electorales, como ya ocurrió, la aprobación de la Ley Electoral de Honduras, que incorpora una serie de reformas, y la creación de la Ley Procesal Electoral. Por los tiempos políticos, desgraciadamente, no se dio la aprobación de la ley. Sin embargo, de la Constitución misma, otras leyes supletorias nos autorizan a funcionar. Un decreto que nos dio vida, el 71-2019, nos da competencias bastante claras. Y además el Congreso Nacional emitió un decreto que también nos autoriza a emitir reglamentos, autos acordados o manuales procesales. Y esto se hizo en el sentido de aclarar un poco cómo funcionaba el recurso de apelación, que por ahora es el único que tenemos en mano. La propuesta de ley procesal electoral quedó casi discutida de alguna forma, si lo podríamos decir, al 90%. Lamentablemente no se dio el proceso de aprobación. Creo que es algo muy importante que pueda hacer el nuevo Congreso Nacional y evitar precisamente llegar al año electoral para discutir ese tipo de leyes, porque se tornan en discusiones políticas más cargadas. Entonces creo que es un buen momento la entrada del nuevo Congreso Nacional para que se apruebe la ley procesal electoral y a la luz de una revisión, creo, porque hay buenas lecciones aprendidas de este proceso electoral primario y general. Para finalizar, abogado, ¿cómo fortalecer la institucionalidad del Tribunal de Justicia Electoral? Mire, yo creo que hay varios temas que nos quedan de experiencia. Uno es ese, respetar la institucionalidad. Yo creo que hemos demostrado como tribunal y entes electorales que hemos estado para cumplir nuestro mandato constitucional, no politizado, independientemente de que pueda haber un origen político en nuestros nombramientos. Creo que hemos actuado conforme a derecho y lo seguiremos haciendo. Después creo que el tema de los presupuestos son un tema clave. Los órganos electorales somos autónomos, somos constitucionales, somos de seguridad nacional y no podemos estar sujetos a que el Ejecutivo nos brinde o no nos brinde el presupuesto cuando quieran o no quieran, porque eso nos convierte precisamente en unas instituciones dependientes de esas decisiones presupuestarias. Entonces tenemos que tener esa capacidad presupuestaria a responder a los temas electorales con tiempo. Ese es otro tema, y obviamente la ley. Yo creo que ese es el otro tema que es muy importante, que se nos brinde la ley procesal electoral como tribunal. Le agradecemos su tiempo, abogado. Sabemos que está apretado y que tienen toda una carga encima, que deben de dar respuesta a todas estas solicitudes que han hecho las personas que se sienten agraviadas. Así que realmente, pues, gracias por este espacio, y a ustedes les agradecemos por acompañarnos en nuestro segmento En Diálogo.